Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tacticon. En este vídeo hablaremos sobre cómo Rusia sigue luchando en Ucrania a pesar de sufrir cientos de miles de bajas, incluyendo 100.000 soldados muertos solamente en los primeros 6 meses de 2025. Antes de empezar, ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido exclusivo sobre el mundo militar. Durante una rueda de prensa en Kuala Lumpur, el pasado 10 de julio, el senador estadounidense Marco Rubio, una de las figuras más activas en temas de defensa en el Congreso, declaró que más de 100.000 soldados rusos murieron en Ucrania entre enero y julio de 2025. Según él, esta cifra no incluye heridos, por lo que el número total de bajas es todavía más alarmante. Desde febrero de 2022, Rubio estima que hasta 1 millón de soldados rusos han muerto o quedado heridos en el conflicto. Aunque es difícil verificar con exactitud estos números, distintas fuentes independientes, junto a análisis de imágenes satelitales que muestran la expansión masiva de cementerios militares, confirman que las pérdidas son realmente catastróficas para ambos bandos. Sin embargo, la gran pregunta que surge es, ¿cómo puede Rusia seguir enviando tropas al frente con semejante ritmo de pérdidas humanas? Una clave está en entender cómo el Kremlin ha conseguido movilizar recursos humanos, económicos y propagandísticos para sostener esta guerra de agresión durante más de 3 años. Uno de los pilares del esfuerzo de guerra ruso es el reclutamiento masivo y agresivo. Desde 2022, el Kremlin ha implementado una estrategia para atraer voluntarios ofreciendo salarios muy superiores al promedio nacional, especialmente en regiones pobres y periféricas del país. Estas zonas, habitadas en su mayoría por minorías étnicas, han sido las más afectadas en términos de bajas. Allí, el combate es visto como una forma de ascenso económico, aunque con altísimo riesgo. A esto se suma la utilización de prisioneros, una práctica cada vez más común, donde se les promete la conmutación de sus penas a cambio de combatir en Ucrania. Esta táctica, inicialmente aplicada por grupos como Wagner, fue adoptada posteriormente por el Ministerio de Defensa. Según diversas organizaciones de derechos humanos, decenas de miles de presos fueron enviados al frente, muchos de ellos sin el entrenamiento necesario y con una expectativa de vida extremadamente corta en combate. Además, Rusia ha recibido refuerzos internacionales, especialmente de Corea del Norte, que habría enviado hasta 30.000 soldados adicionales para apoyar el esfuerzo bélico ruso. Aunque estos efectivos tienen capacidades limitadas, su presencia permite a Moscú aliviar la presión sobre sus propios cuadros regulares. Este contingente se suma a los más de 10.000 norcoreanos reportados anteriormente en la región de Kursk, y representa un refuerzo significativo en términos numéricos. En el ámbito económico, la guerra ha provocado una reconfiguración completa del presupuesto estatal ruso. Aunque oficialmente el gasto en defensa representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, el propio Kremlin ha admitido que más del 40% de todo el presupuesto nacional está siendo destinado a la guerra y a la seguridad interna. Este gasto desproporcionado ha impulsado un crecimiento económico artificial, sostenido casi exclusivamente por la demanda del sector militar. Sin embargo, este modelo de economía de guerra genera efectos secundarios profundos. Las industrias civiles se enfrentan escasez de mano de obra, ya que muchos trabajadores fueron movilizados o reasignados a fábricas militares. Además, los recursos destinados a educación, salud y servicios públicos han sido drásticamente recortados para mantener la maquinaria bélica funcionando. La inflación, aunque contenida en Moscú y otras grandes ciudades, afecta duramente las regiones más pobres, que no tienen capacidad de producir lo que el régimen necesita para la guerra. Rusia también ha logrado sostener su esfuerzo militar gracias a alianzas estratégicas con países como China, Irán y Corea del Norte. Estas naciones han facilitado la adquisición de drones, municiones, tecnologías de doble uso y componentes críticos, burlando en parte las sanciones impuestas por Occidente. Aunque no representan una ayuda masiva al estilo del Plan Marshall, estas colaboraciones han sido suficientes para mantener en funcionamiento el aparato bélico ruso, evitando el colapso inmediato del frente. En paralelo, el régimen de Vladimir Putin ha intensificado su aparato de propaganda y represión interna. Los medios estatales rusos retratan la invasión como una guerra existencial, en la que está en juego la supervivencia del país frente a supuestas amenazas de la OTAN y del Occidente hostil. Bajo ese marco narrativo, las bajas son justificadas como el precio de la victoria,
y los soldados caídos son exaltados como mártires. Esta narrativa es clave para mantener el apoyo pasivo de la mayoría de la población, especialmente en contextos de control mediático. La represión también juega un rol determinante. Las protestas contra la guerra son rápidamente silenciadas, y cualquier expresión pública de desacuerdo puede derivar en multas, despidos o incluso prisión. Grupos opositores, medios independientes y ONGs han sido catalogados como agentes extranjeros, dificultando el acceso a información veraz para gran parte de la población. En este clima de miedo, incluso los familiares de soldados muertos dudan en manifestar su dolor públicamente, temiendo represalias. Pero incluso con estos controles, el impacto humano acumulado empieza a dejar grietas. La pérdida masiva de jóvenes ha creado un vacío demográfico significativo, agravando aún más el problema de envejecimiento poblacional que Rusia ya enfrentaba. El contraste entre las zonas industrializadas y las regiones más pobres dentro de Rusia es cada vez más evidente. Mientras que ciudades como Moscú y San Petersburgo disfrutan de un nivel de vida relativamente estable, gracias a la concentración de recursos y a la maquinaria industrial que produce armamento y suministros, las regiones periféricas son las que pagan el mayor precio. Allí no solo se concentra la mayor cantidad de reclutas enviados al frente, sino que también sufren las consecuencias de una economía paralizada por la falta de inversión y producción civil. Cuando la guerra llegue a su fin, sea cual sea el desenlace, el Estado ruso enfrentará una deuda moral y económica monumental. Cientos de miles de familias exigirán compensaciones por salarios atrasados, pensiones prometidas y seguros de vida no pagados. Además, se estima que decenas de miles de soldados heridos necesitarán asistencia médica y social permanente, presionando un sistema de seguridad social que ya está debilitado y sobrecargado. Todo esto en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y el gobierno central. Comparado con conflictos anteriores, el costo humano de la guerra en Ucrania es inusitadamente alto para Rusia. En la guerra de Afganistán, por ejemplo, la Unión Soviética perdió cerca de 15.000 soldados en una década. En Ucrania, esa misma cifra es alcanzada cada 3 semanas, según los datos expuestos por Rubio. Durante la intervención estadounidense en Vietnam, se contabilizaron 58.000 muertos en 8 años. En Ucrania, Rusia pierde ese mismo número cada 3 meses, lo que evidencia un desgaste militar acelerado y extremadamente costoso. Los únicos conflictos en los que Rusia ha sufrido más bajas que en Ucrania fueron en las 2 guerras mundiales. En la primera, el Imperio ruso perdió cerca de 2 millones de soldados, mientras que en la segunda, la Unión Soviética contabilizó unos 8 millones de muertos militares. Pero es importante destacar que en ambos casos se trataba de guerras defensivas, en las que la población apoyaba de manera natural la lucha contra un enemigo invasor. Hoy, la situación es diametralmente opuesta. Rusia es el agresor y necesita propaganda, represión y grandes incentivos económicos para mantener su frente activo. Mientras tanto, Ucrania también está sufriendo pérdidas humanas importantes, aunque en un contexto completamente diferente. Allí, los soldados combaten defendiendo sus hogares, sus familias y su soberanía nacional, lo que cambia por completo la percepción social sobre las bajas. En este momento, la gran incógnita es saber hasta dónde puede llevar Putin esta estrategia, y cuántos jóvenes más deberán caer para que la sociedad rusa reaccione. ¿Será suficiente el miedo, el dinero y la censura para contener la indignación popular? ¿O llegará un punto en el que las bajas superarán cualquier barrera propagandística? Rusia, hoy, se mantiene en pie gracias a una combinación de represión, militarización de su economía y alianzas con dictaduras aisladas, pero el costo humano, económico y moral amenaza con desestabilizar su futuro de forma irreversible. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ya y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad.